Bien, el tema del día de hoy se llama de pesebre a templo de Dios. Esta semana nos ha tocado hablar mucho de la Navidad. Me ha gustado mucho. Realmente es un acontecimiento muy hermoso. Como ya sabemos, hay un montón de gente satanizando la celebración, ¿no? Que es pagana, que es del diablo, que es de para Semiramis, que Temos, que Nimrod fue el hecho, que ya saben todo ese asunto. Pero nosotros, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, sabemos lo que celebramos, ¿verdad que sí? Sabemos que el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, el que estaba en el principio ya era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y este Dios que estaba separado de la humanidad por causa del pecado del hombre, tiene buena voluntad para con la humanidad y envía a su Hijo a reconciliar a la humanidad con Él. Solamente hay un medio, un camino, una verdad, es Jesús. Ese es el regalo que Dios manda, buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad de Dios para con los hombres pecadores que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Se acuerdan o no? Sin embargo, el Señor, con ese gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos nuestros pecados. No le tengo que decir los versos, ¿verdad que sabe dónde está todo eso? Sí, en Efesios. Y eso es lo que pasa en la Navidad, hermanos. Eso es lo que pasa. Dios, al mirar la miseria y la incapacidad del ser humano para reconciliarse con Él por causa del pecado, Él hace la obra. Él es el que tiene el plan. Y envía a su Hijo como propiciación, como el medio por el cual la ira de Dios va a ser quitada cuando la sentencia de la justicia de Dios se cumpla y caiga sobre el hombre. Pero el acto de misericordia maravilloso es que Él mismo envía a un hombre de carne y hueso que puede sangrar y que puede ser clavado en un madero para recibir Él la justicia de Dios, la ira de la justicia de Dios. El hombre ya estaba condenado por causa del pecado. ¿Quién era el juez que lo sentenció a la muerte eterna? Muy serio, ¿sí? Dios justamente sentencia al hombre a la muerte eterna. Por eso el hombre estaba destituido de la gloria de Dios. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? Romanos 6:23. Y la consecuencia y la paga del pecado era la muerte, pero Dios nos dio un regalo maravilloso, la vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces Dios envía a Cristo y la ejecución de esa sentencia cae sobre Él. Por eso en el Antiguo Testamento dice, Dios dice y no hará. Dios sentenció y no ejecutará. De ninguna manera, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo, Dios hará. Si Dios sentenció, Dios ejecutará esa sentencia. Y la sentencia fue ejecutada. La ira de Dios cayó sobre el pecado de la humanidad, pero todos esos pecados estaban en Cristo, por cuanto Él mismo tomó el lugar de ser la propiciación, el medio por el cual el Señor ejecutara su sentencia, se cumpliera la justicia y esa justicia fuera aplicada a todos los que arrepentidos creímos en Él. Entonces, ¿qué es la Navidad? El gran regalo de la salvación, el gran regalo de la reconciliación con Dios, el gran regalo de la paz para con Dios por medio de su Hijo. Qué maravilloso hecho, hermano. Este acontecimiento partió la historia de la humanidad, de antes de Cristo a después de Cristo, de los que estaban destituidos de la gloria de Dios a los que ahora somos participantes de la gloria, de la muerte a la vida, de las tinieblas a la cruz, de la esclavitud a la libertad,
de la muerte espiritual a la vida eterna, con un acto de enviar a su Hijo. Porque en el Hijo, ¿qué dice la Biblia que hay? La vida. En Él estaba la vida. Por eso todos los que tienen al Hijo tienen la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene nada. Aunque vaya a la iglesia, aunque tenga dinero, aunque esté muy guapo, aunque tenga muchos likes en el Face, el que tiene al Hijo tiene la vida. En Él, dice Colosenses, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios habita en Jesús. Y ahora Jesús habita en nosotros, en los que arrepentidos creímos en ese sacrificio. Dice Pablo, en su sangre, ¿verdad? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí hoy? ¿Sabe cuándo pasó eso? El día que Dios envió a su Hijo a nacer en este mundo. Y este verbo se encarnó, dice Juan. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, como el único Hijo de Dios. Lleno de gracia. ¿Qué es gracia? Favor de Dios y de verdad. Eso es lo que envió Dios de regalo a la humanidad. Cuando no merecíamos nada, merecíamos la muerte, ¿no? La paga del pecado era la muerte. Sin embargo, Él nos regaló la vida eterna, la vida verdadera. Eso significa la Navidad. Eso es lo que significa la Navidad. Por eso, yo no voy a dejar de celebrar nunca, hermanos. Nunca, nunca. Aunque me digan que es del diablo y que es pagano y que... No, hermano, obviamente sabemos que Jesús y que la Navidad no es una fecha, ¿verdad que no? No es una fecha. Ya sabemos que ni nació por estas fechas el Señor Jesús. Pero lo importante es que nació. Pero hay algo más importante, además de que el Señor vino a nacer en esta tierra. Lo más importante es que Él creció y nos representó viviendo una vida santa, representándonos, tomando nuestra causa. Pero además subió a la cruz y recibió el castigo que tú y yo, los que pecamos, merecíamos. Pero además resucitó y se levantó de los muertos para darnos vida. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús resucitó, resucitó como un espíritu que vivifica, el espíritu que da vida. ¿Y a dónde resucitó cuando resucitó Jesús? A los corazones de los que arrepentidos creímos. Jesús habita en nosotros. Jesús descendió del cielo. Y ahora, después de quitar el pecado del medio y de acabar con el poder de la muerte, ahora ha venido y ha habitado y habita para siempre en nosotros los que arrepentidos creímos. Y esta unión es eterna. Y este reino no tendrá fin. ¿No les da ganas de celebrar? ¿No tiene ganas de festejar? No es del diablo, hermano. Ahora, como celebran los que no conocen a Dios, ay sí, eso es otra cosa. De eso no estamos hablando. Eso pagano es poco, paganísimo. Terrible, horrible. No es un panzón que se mete por la chimenea a dar regalos, no es cierto. Es el Hijo de Dios que pasó por la cruz para darnos vida. Eso es la Navidad. Y nadie me va a convencer un día de no celebrar esto, de no celebrar esta maravilla, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar del pesebre, de pesebre al templo de Dios. Vamos a hablar de ese pequeño lugar ahí en Belén, en donde nació el niño Jesús, donde vino Jesús, el Hijo de Dios, a nacer. Dice Lucas 2, 4 al 7. Recuerde que le leo la Nueva Traducción Viviente, pero usted puede leer su traducción favorita. ¿Cómo se la ha pasado? ¿Ya tuvo muchas fiestas o no? ¿Ni una? Híjole, tiene que organizar una. Y no es necesario que me invite, porque luego decía en la mañana que el otro día fuimos a una reunión y vimos a una muchachita que andaba triste y andaba llorando en una esquina, como la muñeca fea. Yo pregunté qué tenía, qué le pasa. Está triste. Ay, pobrecita. ¿Por qué está triste la niña?
Es que ayer hicieron un convivio en no sé qué casa y no la invitaron. Bueno, son chavos, ¿verdad? El problema es que a los grandes hacen las mismas ridiculeces luego. Andan tristes, ya se sintieron, ya están sufriendo porque no los metieron al intercambio. Hermanos, hoy tenemos que aprender que la plenitud de la vida descendió del cielo para habitar en un pesebre miserable, maloliente, que ¿saben qué representa? El corazón y la vida del ser humano desordenado, vacío. Eso es. Y el Señor vino a habitar ahí, a terminar con la soledad, a terminar con la carencia, a terminar con la frustración, a terminar con la insatisfacción, a terminar con la soledad. No te invitaron a ese convivio, pero el Señor te ha invitado a habitar en él por la eternidad. Somos plenos, tenemos todo. Dice Lucas 2:4, como José era descendiente del rey David, José, el esposo de María, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Recuerden que el emperador Augusto mandó censar, ¿verdad? Era ya posesiones o territorios conquistados por el Imperio Romano. Pues obviamente él quería saber cuántos súbditos tenía por aquellas tierras, obviamente para saber cuántos podían pagar impuestos, ¿no? Los manda a diezmar, todos van a su ciudad de origen. Todo este plan, pues Dios lo permite, lo diseñó para que José y María fueran allá, porque estaba escrito que Jesús iba a nacer, ¿dónde? En Belén, en esa pequeña ciudad de Belén. Así decía la profecía, ¿verdad? Yo, tú, Belén, Éfrata, la más insignificante de las ciudades, pues de ahí saldrá el gran rey, ¿verdad? Ahí nacerá. Y dice entonces que fue a su antiguo lugar, al hogar de David, que se llamaba Belén. ¿Quién es este niño que va a nacer? Isaías 9, del 6 al 7. Bueno, ya lo explicamos el jueves, así es que vamos a acordarnos nada más. Dice así, pues nos ha nacido un niño. ¿Ya vio el lenguaje de nos ha nacido? O sea, es un niño que nos pertenece, nos lo regalaron. Es el regalo maravilloso de Dios. Es la buena voluntad de Dios para con el hombre. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. El gobierno descansará sobre sus hombros, no es cualquier cosa, es el gobernante del universo. Dice, será llamado consejero. En la Reina Valera dice admirable consejero, ¿verdad? Es lo mismo. Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Esto nunca se va a terminar. Este reinado de este Mesías reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. ¿Quién va a hacer todo esto? Dios. Esto es plan de Dios, es idea de Dios. Él así lo planeó y así lo será ejecutado. Él hará que todo esto suceda así. Así es que José viajó hasta Belén desde Galilea, desde Nazaret, y llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. ¿Recuerdan esto? Mateo 1, 18 al 24. Dice así. Mateo 1, 18 al 24. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. ¿Qué significa Mesías? El ungido, el enviado. En griego es, el Mesías es en hebreo, en griego es Cristo. ¿Qué significa el ungido, el enviado de Dios? Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Dicen los historiadores que María máximo tenía 15, máximo así muchísimo 16 años. Era la edad que se casaban en aquel entonces.
dice, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, ¿escuchó bien? Mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Otra profecía, y una virgen concebirá y dará a luz, ¿verdad? Un hijo, que es el Hijo de Dios, que es el regalo de Dios para la humanidad, repito. Dice, José su prometido era un hombre justo, un buen hombre, y no quiso avergonzarla porque la amaba, no quiso avergonzarla en público, por lo tanto, decidió dejarla secretamente, dice en la Reina Valera. Acá dice, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esto, mientras pensaba en esto, de dejarla en secreto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el hijo que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús. ¿Qué significa Jesús? Diga fuerte, Salvador, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba esperando la humanidad? ¿Qué es lo que estaba esperando el pueblo? Un Salvador, un Salvador. El pueblo estaba destituido de la gloria de Dios. El pueblo, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Recuerda eso? Cómo vivía en aquel entonces la humanidad entera, pero en especial, específicamente este pueblo, en tinieblas. De hecho, como les decía el jueves, 400 últimos años antes de llegar Jesús, había silencio, se le llama el silencio intertestamentario. No hubo ni siquiera profetas, había un silencio. Estaba en tinieblas el pueblo. Y además esclavizado, conquistado por otro imperio, alejados de Dios. Y habían convertido el culto a Dios en tremendo negocio, turismo religioso al templo de Jerusalén. Eso es lo que era Israel. Y dice, porque él salvará, tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es lo que tenía condenado al pueblo? El pecado. ¿Cuál es la aflicción del hombre? El pecado. ¿Por qué el hombre está destituido de la gloria de Dios? Por el pecado. Eso es. Y iba a venir alguien que iba a tomar el pecado y lo iba a llevar con él a la cruz para quitarlo para siempre de en medio y reconciliarnos con Dios. Todo eso sucedió para que se cumpliese el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a un hijo, luz a un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ya están las profecías en Zacarías, en Miqueas, en Isaías, y todo se dio al pie de la letra cuando el Señor decidió que era el momento justo. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Mire, José creyó y obedeció. ¿Qué tenemos que hacer con lo que nos habla el Señor, hermano? ¿Usted qué hace cuando Dios le habla? Tenemos que aprender a creer y obedecer. Yo conozco muchos que sí creen, pero no obedecen. Así no va a funcionar. Mientras estaba ahí, donde retomamos a Lucas, ¿verdad? Mientras estaban ahí, en Belén, para el censo, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. Ya no voy a entrar en polémica, eso dice la Biblia, que Jesús fue el primer hijo varón de María, ¿verdad? Y dice, María dio a luz su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre. O sea, no llevaban climebén ni nada por el estilo. O sea, agarraron una tela, algún vestido, hicieron tiras para envolverlo, que sirviera como pañales, ¿verdad? Y lo acostó en un pesebre. Y ese es el tema del día de hoy, hermano. ¿Dónde lo acostó? Ahorita cantábamos, en varias de las canciones mencionaban el pesebre, en varias, ¿no?
Qué maravilloso acontecimiento que partió la historia del universo y nació Jesús bebé en un pesebre. Qué impresionante. Aquí hay una enseñanza grande, hermano. Es una razón importante. Es algo para meditarlo, para meditarlo. Hablaba con un matrimonio esta semana, entre semana, y hablábamos de meditar la palabra de Dios. Como mucha gente lee la palabra, unos hasta se la aprenden y no aprenden nada. Se la saben de memoria, saben buscar, es más, la saben platicar, pero no tienen la revelación. ¿Sabe por qué? Porque dice el Salmo 1 que a la palabra hay que meditarla de día y de noche. Hay que masticarla, hay que preguntarle a Dios, hay que orar en lo que tú lees. Y el Espíritu Santo es el que te da la revelación y la enseñanza. Yo conozco muchos que saben la Biblia de memoria, hermanos, y nada de la vida espiritual está en su vida. La vida está en el Hijo, cuando habita en ti. Este es el hecho que debemos comprender. Así es que, ¿qué significa? ¿Por qué vino a un pesebre? Hay que meditar, hay que pensar, hay que preguntarnos. Hay que preguntarle al Señor, hay que orar. ¿Por qué en un pesebre? Era el Hijo de Dios, hermano. Se pudo haber construido un palacio, ¿no? Es más, había gente poderosa y muy rica que esperaba la venida del Señor. Ahí ven a 3 sabios ricos que venían de Oriente siguiendo una estrella. ¿Se acuerdan? Pero el Señor decidió ahí. O sea, ¿por qué nació Jesús en un pesebre? Porque así decidió el Señor. La pregunta es ¿por qué? Como decía mi abuelita, ¿qué me habrá querido decir el Señor de que el Rey del universo naciera en un pesebre? Debe haber una razón grande y espiritual, ¿no? Bueno, y dice en segundo lugar, porque no había alojamiento disponible para ellos. ¿Le suena a la humanidad? ¿Que no tiene espacio para Dios? ¿No tiene tiempo de ir a la iglesia? Tiene muchas cosas que hacer como para llevar a sus hijos a que aprendan la palabra. Uy, tantos compromisos, tantas cosas que tengo que hacer, que pues a qué hora vengo al discipulado. No, es que mi vida está, pero el Señor sabe mi corazón, sabe que Él y yo somos, y se pone espiritual para no obedecer, ¿no? El no dejen de congregarse. ¿Qué pasa? No había alojamiento disponible para ellos. ¿A cuánto les está compartido el evangelio y dicen que no tienen tiempo para esas cosas? O que dicen, yo no ocupo esas cosas, yo estoy bien, yo soy feliz. A mí déjame en paz con mis cosas. Yo no me meto con tu religión, no te metas con mi chupe, digo con mi vida. ¿No le han dicho así? Claro. No hay alojamiento en el mesón, no hay lugar en el mesón. Tengo un montón de cosas que hacer. ¿Se acuerdan de aquellos? No, es que compré una yunta, la tengo que ir a probar. Compré unos terrenos, necesito conocer. No, es que yo necesito. Y así la gente, ¿no? Los mesones estaban llenos. El otro día casi no andamos tarde, pero pasamos tarde. Miren, los bares, los lugares, los restaurantes, todo lleno. Todo lleno. Todo eso está lleno, ¿eh? Lugares de diversión, de entretenimiento, de comida y de porquerías también. El Señor fue donde había lugar para Él. Qué hermoso, ¿no? ¿Dónde había lugar para Él? En un pesebre. Mire que Jesús fue dado a toda la humanidad, ¿eh? Fue dado a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó. ¿Se acuerdan? Un hijo nos es dado, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga que. El Señor Jesús fue un regalo de Dios a la humanidad entera, hermanos.
No se cree que a los que eligió para que fueran al cielo y que a otros los eligió para el infierno. No se cree esos cuentos. Fue un regalo para todos. Pero ¿saben? Otros corazones no había lugar para él. Estaban llenos, estaban muy ocupados. Esa es la palabra de hoy, ¿no? Es que ando muy ocupado. Ay, es que no me queda nada de tiempo. Cuando encuentras a alguien, hermano, ¿hace cuánto no vas a la iglesia? No he tenido nada de tiempo. Había de ver, anda una como loca. No, eso ya sé, pero está ocupado el mesón, ¿verdad? El corazón ocupado de las cosas del mundo, de las cosas que ofrece todo este sistema en el que vivimos. Pues no había lugar en el mesón, en el hotel, ni en los lugares, ni en las posadas. No había lugar. ¿Cuánta gente no tiene lugar para Dios hoy, verdad, hermanos? Pero había un lugar para Él. Dios lo había dispuesto así. Un pesebre. Qué maravilloso. ¿Y qué es un pesebre? En ese entonces, estas casas tenían un patio en la parte de atrás y allí guardaban a sus animales grandes en la noche. Muchas veces ni puertas tenían, era nomás un tejabán, una palapa, algo así. Y ahí llevaban ahí al burro, a la vaca, ¿verdad? Una ovejita, las gallinitas, porque luego se quedan tiesas con el frío. ¿Y qué hay ahí? Unas cajas, unas canastas de madera o de piedra donde ponían el heno y el forraje para que comieran los animales. Eso es. Regularmente esos lugares están desordenados, están sucios, huele mal, huele a animales y a desechos de animales, ¿verdad? Y allí llegó Jesús a nacer. El Rey del universo, el que puso a las estrellas y les ordenó por dónde viajaran. Les trazó una órbita y las conoce cada una por su nombre. Y nació en un pesebre. ¿Por qué? ¿Sí se pregunta o no? ¿Sí medita esas cosas? A mí me pasa y mi esposa sabe que algo me atrapa y puedo andar una semana con eso, preguntándome, contestándome, revisando, buscando, porque la palabra te llena de vida si la meditas, si estás con ella, ¿verdad? Mire, la palabra pesebre significa comedero de animales, eso significa la palabra pesebre. Dice aquí, es un lugar, esto lo saqué ahí del diccionario histórico, es un lugar donde se guardaba el ganado para que pasaran la noche. Tenían cajas o recipientes con alimento llenos de heno, de paja para animales. Mire, el Señor Jesús vino de la manera más humilde posible. ¿Por qué? Era el rey. El rey. De reyes y señor, ¿de qué? De señores. Y por la eternidad, ¿eh? ¿Por qué? Podemos pensar varias cosas que nos van a enseñar mucho. Por ejemplo, estando en un pesebre, la forma en que ellos ponían el pesebre, había acceso para todos. Había acceso para todos. Podían llegar reyes, ángeles, pastores, ¿verdad? Un borrego también. Y hasta el burrito sabanero pudo llegar a Belén. Primer mensaje que yo puedo entender es apertura para todos. Siempre ha habido el hecho de que la gente acapara, ¿no? Hoy lo vemos en la iglesia. Hay iglesias y denominaciones que dicen que ellos tienen la verdad, ellos tienen a Jesús, los demás no entienden, son herejes, ¿sí o no? Entonces, bien, ¿cómo viene a un lugar donde todos podían entrar a Jesús? Todos podían llegar a Jesús. Las barreras las pone el hombre, las religiones las inventó el hombre, no Dios, hermanos. Este es el regalo de Dios para toda la humanidad.
disponible, ahí estaba. Siempre me llama la atención, Jesús cuando empezó a predicar les dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Él era el rey del cielo. Se para enfrente de ellos, imagínense, a 1 metro, a 2 metros. Dice: el reino de los cielos se ha acercado. Es que lo podían tocar, hermano. Estaba ahí, era él, el rey del cielo. ¿Y qué les dice? Arrepentidos y creed. ¿Ven el mensaje de aquí estoy? ¿Ven el mensaje de entregarse? ¿Ven el mensaje de estar disponible? ¿Ven el mensaje de estar al alcance? Ese es uno. Otra cosa que simboliza el pesebre, hermanos, es lo que les decía de que el pesebre huele mal, está desordenado, hay suciedad, ¿no? Pues los animales viven ahí, no quedan que barrían diario ni nada, o sea, imagínense. ¿Y sabe? Es ahí donde el Señor va a venir a poner orden, donde hay desorden. Eso está fácil de entender si va a Génesis 1, ¿sí o no? ¿Cómo empieza la Biblia? En el Bereshit, en el principio, en el Génesis. ¿Cómo empieza? En el principio la tierra estaba ¿y qué la cubría? Tinieblas. Muy bien. 3 cosas, ¿no? Como había desorden, mucho desorden en esa creación, porque no había venido la luz, la tierra estaba desordenada y vacía. Gracias. Christopher tiene muchas pilas. La tierra estaba desordenada y vacía. El desorden produce vacío. El desorden, el no tener una dirección clara, el no tener un propósito, el estar desconectado del propósito por el que fuimos creados, produce vacío, soledad, insatisfacción, frustración, necesidad. El desorden produce caos, vacío. Es una palabra que en otra versión dice caos, vacío, necesidad, frustración. ¿Por qué? Porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Del propósito para el que fue creado el hombre se cortó por causa del pecado. Y cuando hay vacío, soledad, frustración, insatisfacción, ¿con qué llena el hombre destituido de Dios ese vacío? ¿Cuál era la tercera palabra? Tinieblas. No se aprendan nomás los versos. Medite. ¿Qué es eso? ¿Sabe cómo es nuestra vida? Cuando está desordenada, sin el propósito de Dios, vacía. Y voy a llenar el vacío con tinieblas. Lo que me ofrezca, necesito, me siento mal, me siento solo, me siento que necesito, ocupo, ellos sí tienen, yo no tengo, ella sí, yo no, y necesito, y empiezan las tinieblas a llenar nuestra vida. Y no solamente buscando cosas, también miren, la pornografía, el alcohol, el adulterio, la tranza, el chisme, las malas compañías. Necesito llenar ese vacío de soledad, de insatisfacción, de frustración, ¿Con qué se llena el vacío? Con tinieblas. Por eso es que el hombre, dice la palabra de Dios, que está irremediablemente confundido.
no le ha venido la luz. Está destituido y separado de la luz, está en tinieblas. Pues así era el pesebre, desordenado, maloliente, sucio. Pero que llega Jesús y decide habitar en ese pesebre. Qué maravilla, ¿no? Qué impresionante. Tercer cosa que representa entonces el corazón del hombre. El hombre con vidas desordenadas, vacías, frustradas, insatisfechas. La soledad, con resentimientos, corajes, amarguras. Una necesidad de que me vean, que me aplaudan, que me quieran, que me inviten a la fiesta si no lloro, etcétera, etcétera. Dice un hermano, hermano, ¿qué hiciste ayer? Y yo no, llegué de Zacapu, estaba cansado. No, nosotros nos juntamos y hicimos carne asada. Oh, no vi ninguna foto. No, ya no la subo, porque luego los hermanos se sienten. Los hermanos se sienten. Los hermanos, los que están llenos de la plenitud de Cristo, los que están llenos de la satisfacción plena del Hijo de Dios, esos que están llenos de gozo y de alegría. Yo veo la foto que no me invitaron y digo, qué padre, qué gloria a Dios, cómo se divierten los hermanos. Nunca me enojo porque no me invitaron. Estoy completo en Cristo. ¿Por qué pasa eso? Es triste, ¿eh? O sea, yo cuando escucho eso, es que se sienten los hermanos. No. Eso era cuando era un pesebre. Eso cuando tu vida era un pesebre. Con animales grandes y pequeños. Y tinieblas y vacíos y soledad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando viene Jesús a habitar ahí? Un pesebre regularmente es desordenado, como nuestra vida. El pesebre simboliza los corazones del hombre, pero mire algo que representa. ¿Por qué fue ahí el Señor Jesús? Porque era humildad, es un símbolo de humildad, de sencillez. Pero se lo dispusieron, ¿sí o no? Yo me acuerdo aquella obra que hicieron hace años los maestros, sí. El cundo era el que les ofrece, ¿no? Les ofrece, está bien bonita la obra, la verdad. Y les ofrece un lugar. Tengo un lugar que no está mal, ¿no? Sí, un lugar humilde, sin lujos, sin nada, sin puertas. Tiene que compartir con los animales y puede acostar al bebé en el heno y la paja. Ahí le saca ahí lo que encuentre, pero se los brindo de corazón. Es todo lo que tengo para ofrecerles. No hay otro lugar, pero este tengo y se los doy. Entonces, ¿qué simboliza el pesebre? El corazón humilde de alguien que reconoce y le entrega, por muy desordenado, maloliente, vacío y cochino, le entrega su corazón a Dios. Y se lo ofrece humillado, sabiendo su necesidad. Entonces está enseñando humildad, la humildad. ¿Se acuerdan el Salmo? Dice, a un corazón contrito y humillado. Salmo 51, ¿no? A un corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios. No había lugar para él en el mesón, hermano. No hay lugar hoy en tanta cosa que ofrece este mundo perverso. Pero sigue habiendo corazones vacíos, necesitados de amor, que se abren y estiran sus manos e invitan a Cristo a morar ahí. Y el Señor sigue encontrando lugares así. El Señor sigue hallando lugares así donde habitar. Y muchos que está cerrado, no hay lugar para él aquí. Yo tengo mis negocios, mis cosas que atender, no tengo tiempo para esas cosas. Voy por acompañar a mi tía. Mi mamá me lleva, ¿qué hago? Pues hay que ir. Seguirá viendo eso. Pero en medio de que el mesón está cerrado, el Señor sigue encontrando pesebres.
vidas deshechas, desorden, con problemas, con broncas, con errores, pero humillados diciendo: Señor, ven a mi vida, te necesito. Sigue encontrando el Señor esos lugares. Sigue habiendo esos pesebres abiertos para Él, aún hoy. Todos estos versos que están aquí ya se los dije, perdón. Juan 1:11, el mesón está ocupado. El pueblo de Israel tenía muchas cosas que hacer y muchas cosas en que pensar, como para estar recibiendo al Mesías que les habían prometido. Dice Juan 1:11 y 12, que decía ahorita Héctor, ¿verdad? Juan 1:11 y 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estaba ocupado el mesón. ¿Ve? El pueblo de Israel, que en general aquí más específicamente es los encargados, los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Ellos tenían que haber reconocido a Jesús y recibirlo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esos son el mesón, no había lugar para él. Pero fíjese, habla de los pesebres. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Habrá aquí algunos de esos pesebres que recibieron a Jesús? Ustedes tienen vida eterna. Apláudenle a Dios. Entonces, ¿ahora qué somos? ¿En qué se convirtió ese pesebre cuando llegó Jesús ahí? En un templo. Llegaron los pastores, llegaron los ángeles, llegaban visitantes, ahí iban. La estrella llegó a la fiesta. La estrella era un pesebre maloliente como mi vida. Pero llegó Jesús a habitar ahí y se convirtió en un templo. Y ahí iban la estrella llegando al pesebre y los sabios correteando la estrella para llegar a ese pesebre. No importa el lugar, importa quién lo habita. No importa quién eres, no importa tu pasado, no importa tus situaciones ni tus errores pasados. Si Jesús llegó a habitar ahí, eres un templo de Dios viviente. Eso eres. ¿Y sabes qué? Las bendiciones irán y llegarán. Porque resulta que este bebé es el heredero del reino de los cielos. Resulta que este bebé es el Dios fuerte, Padre eterno, admirable consejero y príncipe de paz. El ángel les dijo a los pastores: no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo. Ya explicamos esto el jueves. Que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, que es el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en otra vez, ¿en qué? Pesebre. Y no hay nada, va a haber 2 borregos, una vaca ahí, y vas a encontrar a un niño envuelto en pañales, en unas telas, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Esto es lo que les estoy explicando. ¿Qué significa esta noticia? La buena voluntad de Dios para con los hombres. Dice: y paz en la tierra. Buena voluntad para con los hombres. Es un regalo de reconciliación por medio de este bebé, que un día iba a quitar el pecado, iba a vencer a la muerte para darnos vida. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: vamos a Belén, pasemos hasta allá para ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente. ¿Por qué iban apresuradamente a un pesebre maloliento y mugroso?
¿Por qué? El lugar no era importante. Era quién estaba en ese lugar. Créame que no les importó si olía a vaca, que si había caca de gallina y la pisaron ahí para llegar. Créame que el tesoro valioso del regalo maravilloso de Dios, Jesús, estaba ahí. Y ese lugar era el mayor templo que había existido hasta entonces, porque el Hijo de Dios estaba ahí. Dice, lo vieron acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que les habían dicho acerca del niño, los ángeles, ¿no? Mateo 2, 9 al 11. Y ahí vienen los sabios también. Ahí vienen también los sabios. Llevan meses viajando desde Persia. Ahí vienen estos, siguiendo a la estrella. Le dicen a Herodes, ¿dónde está el Hijo de Dios que va a nacer? El rey, ¿verdad? Porque hemos visto su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando vieron que se friqueó el Herodes, dijeron, mejor nos vamos por otro lado. Y ahí van a buscar. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron. Y he aquí una estrella, la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos. Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Dónde se detuvo la estrella? Mire, hasta la estrella sabe, ya no hay a dónde ir. Aquí está todo. ¿Qué mejor lugar voy a encontrar en el cielo y en el universo? ¿Qué más camino he de recorrer? Aquí está el Hijo de Dios. Y ahí van los reyes atrás, ¿no? Los sabios. Al ver la estrella se regocijaron. Ya cuando se detuvo la estrella se regocijaron, llegamos. Se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron a un niño con su madre María. Ahí entraron a una casa. ¿Ya se da cuenta? Dicen los historiadores que ellos llegaron entre 1 año y medio y 2 años. Por eso Herodes mandó a matar a todos los niños de menos de 2 años. O sea, no fue en esa misma noche que llegaron los, aunque así nos venden el nacimiento, y la pastorela, pero no. Tardaron en llegar, dirigidos por la iglesia, y cuando ellos llegaron ya estaban en una casa. Y yo me acuerdo, si está Jesús, tu pesebre se va a convertir en una casa. Está ahí el Hijo de Dios. Va a crecer todo. Fíjense cómo siguen llegando bendiciones. O sea, no estoy hablando por hablar. Vean lo que pasa a continuación. Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Y al entrar a la casa vieron al Hijo con su madre María. Postrándose le adoraron. Esa casa tampoco era gran cosa. No es un palacio, es una casita. Y así como el pesebre, ahora que ahí donde estaba Jesús, llegaron a adorar. Y abriendo sus tesoros, ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Cosas muy valiosas, desde luego el oro. Ya saben que tienen diferentes significados, gracias. Significados, ¿no? El oro que habla de la divinidad y la realeza de Jesús. El incienso que habla de que sería el objeto de adoración, ¿verdad? El incienso, él es el objeto de adoración. Este es aquel que se iba a convertir en el único mediador entre Dios y los hombres. Y la mirra que la preparaban para la muerte, usaban esto para preparar los cuerpos, para sepultarlos. Vean cómo empiezan a llegar las bendiciones donde está Jesús. ¿Ya vio? Jesús ya habita en tu casa. Hermanos, la enseñanza es muy clara para mí. Para mí es muy clara. El Señor está buscando pesebres.
corazones, sí, desordenados, vacíos, con soledad, con broncas, que saben y reconocen que necesitan a Dios. Eso se llama humildad, eso se llama humillarse, eso se llama reconocer que estamos necesitados, que estamos solos, que estamos con muchas cosas que tienen que ser curadas, sanadas, suplidas. Y que sabemos que el Señor tiene toda la solución, porque es el Hijo de Dios, porque la plenitud está en Él. Y el Señor hoy sigue encontrando esos lugares de mucha necesidad. ¿Habrá aquí algún necesitado de Dios? Con mucha necesidad, que reconozcan eso, que no tienen nada sin Jesús, porque Jesús está en la vida. Fíjense, Dios escogió, escuche, Dios escogió lo despreciado. 1 Corintios 1:28. En la Reina Valera dice: lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Se acuerda? Bueno, en esta versión dice: Dios escogió lo despreciado por el mundo. Y por eso está solo, lastimado, le hicieron, lloró, sufrió. Pero si viene Jesús a habitar ahí, la vida plena va a ser derramada en ese corazón y en esa vida. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera nada. ¿Por quién? Por el mundo. Y lo usó. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Pesebres malolientos, llenos de bichos. Los amo con el amor de Cristo. Solo estoy enseñando. ¿Cuántos quieren abrir su pesebre? Invitar a Jesús a habitar ahí para siempre. Y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. ¿Ven? Eso es lo que pasa, la gente que se llena de Jesús, hermano. Yo lo he visto. La gente que se llena de Jesús deja de ver importante el mundo. Es por inercia lo que dice aquí, eso pasa. Y ves a todos afanados en tantas cosas y tú así como, ¿para qué querrán todo eso? Sí, así se vuelve cuando ya Jesús habita en ti. Un día un hermano me dice: como que me volví bien aburrido, pastor. Digo: ¿tú estás aburrido? No, no estoy aburrido, estoy contento, pero como que no me gusta hacer todo lo que antes hacía. No, es que ya no lo ocupas. Se te hace raro porque ves a todos como locos consiguiendo, ¿no?, lo que el diablo ofrece. Y tú tienes a Jesús. Ya no lo ocupas. La plenitud, la vida en abundancia, ¿verdad que así decía Jesús? Yo he venido para darles vida. ¿Y vida? ¿Dónde estaba la vida? En el Hijo. ¿Quién se lo llevó? ¿Quién se llevó toda la plenitud? ¿Quién se llevó todo esto? ¿Quién es más que vencedor? Los viles y menospreciados, los pesebres malolientos que supieron decir: ven, Señor, te necesito. Ven, 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 habita en mí, cámbiame, Señor. Repito, Dios sigue encontrando pesebres abiertos. Sigue encontrando. Piensa lo que dice: como resultado de este hecho maravilloso de Dios de escoger lo peor, los pesebres, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Claro que no, porque sabemos quiénes somos y de dónde nos sacó Dios y cómo tuvo misericordia de nosotros, ¿cierto? Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. ¿Cuántos abrieron su pesebre y Jesús habita ahí? Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para vuestro beneficio. O sea, Él se ha vuelto la bendición de ustedes. Él decidió eso. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros, santos y nos libertó del pecado. ¿Qué hiciste tú para recibir todo eso de parte de Dios? Hacerle así al pesebre: ven, Señor, aquí, acuesten al niño aquí, no tengo nada más que dar. Fue todo lo que hiciste. ¿Cuántos sí lo hicieron? Porque hay gente que no lo ha hecho, hermano.
Así de sencillo era y no han hecho eso. El mesón está ocupado. Les voy a contar una historia. ¿Ya se las conté o no? Ya ni sé. Del hombre rico que vende todas las obras de arte. ¿No se los conté? ¿Fue en la mañana? Es que vivo en varias dimensiones. Ahí va. Eso lo escuché del pastor Chuy hace un montón de años, se me grabó para siempre. Entendí. A veces los predicadores hacen un esfuerzo de que la gente entienda. Está muy claro en la escritura, pero a veces como que un ejemplito nos ilustra. Y a mí ese me ilustró muchísimo. Es así. Había un hombre que era un súper pintor, hermanos. Famoso en todo el mundo porque a veces abría su casa. Él tenía sus cuadros solamente en su casa. Ahí los tenía colgados y eran maravillosos y valían millones y millones de dólares, valuados por los mejores conocedores de arte, pero este hombre nunca los vendió. Decía, no, es que todo esto yo se lo voy a heredar a mi hijo. Todo va a ser para él. Y aparte él compraba obras de arte maravillosas, esculturas, cosas. Eso era todo un museo, su casa, ¿no? Y a veces abría las puertas y todos los grandes conocedores de arte iban y visitaban y se maravillaban de lo que había. Querían comprar y él no vendía nada. Decía, no, porque todo es para mi hijo. Él sabrá qué hace con todo esto. Todo lo que yo haga es para su herencia de mi hijo. Pero un día, tristemente, el hijo en un accidente murió. Y este hombre siguió atesorando cosas y un día también se muere. Y en el testamento dejó escrito que se subastara todo lo que había ahí. Entonces cuando anuncian esto, no hombre, los conocedores de arte de todo el mundo, que regularmente son puro milloneta, ¿verdad? Y gobiernos y museos famosos, ahí van con mucha feria a comprar en la subasta. Se abre el lugar, enseñan todo, la gente maravillada de lo que había, querían comprar. Y entonces ahí estaban las instrucciones de cómo se iba a hacer la subasta. Y el que dirige la ceremonia empieza. Bien, la primera cosa que se va a subastar va a ser un pequeño retrato como del tamaño de ese cuadrito, ¿no? En la ventanita. Toda una obra de arte también, la verdad, bien nomás. No, la verdad es que también no cantamos mal las rancheras aquí con artistas. Y entonces fíjense, les dice, el cuadro, la pintura del hijo. Lo primero que se va a vender es la pintura del hijo. ¿Cuántos quieren la pintura del hijo? Y entonces, no, saque las obras buenas, las grandes. Aquel cuadro, el del cisne, No, ¿eso qué? ¿El hijo qué? Y luego estaba feo el hijo. Tenía papada, cachetón, cacarizo, una frentota. Y sí está feo. Entonces nadie quería el cuadro. Y entonces le dice, les voy a dar el precio y se van a animar. Ellos iban preparados con millones de dólares, $50 el cuadro del hijo, la pintura del hijo, $50. Y entonces, no, yo para qué quiero, no, y feo, no. Entonces se acerca una señora a la que hacía el aseo ahí en la casa, que llevaba muchos años trabajando ahí, que conoció al hijo, que lo ayudó cuando era chiquillo, que le daba su comidita. Y ella se acerca ahí, saca todo lo que puede, ¿verdad? Sus moneditas y todo, y levanta la mano. Yo lo quiero comprar, pero nomás tengo 30. No, en 30 no, 50 dice aquí, 50, ¿no? Y todos, a ver, ¿quién? 50. Y no, yo para qué quiero eso, no, ni para espantar ratones, no. Y entonces este hombre desesperado, porque pues ahí estaba atorada la subasta, le dice a la señora, tenga, le presto. Cómprese el cuadro del hijo. Entonces, vendido a doña Conchita, el cuadro del hijo. Y nomás se le aplaude y la señora llorando. Y va por su cuadro, ¿no? Y luego empieza a leer. Bien, vamos a ver qué sigue. Y se queda así. Y vuelve a leer. Y agarra el martillito y dice, la subasta se acabó.
Aquí está estipulado que el que compre el cuadro del hijo se queda con todo lo demás. Gratis, de regalo. Todo es de doña Conchita, que compró el cuadro del hijo. Entonces la señora, ¿me hace favor de desocuparme mi casita? Bola de gorrones. Hermano, este ejemplo está así como, hermanos, el que tiene al hijo tiene la vida. El que recibe al hijo es heredero y coheredero juntamente con Cristo Jesús. El que tiene el hijo abre el regalo y hay redención, regeneración, adopción. Somos embajadores, somos hijos de Dios, somos sacerdotes y reyes para el Señor. Somos casa espiritual, somos piedras vivas. Hermanos, tenemos vida eterna. Estamos en Cristo unidos con Él para siempre. El que tiene al hijo tiene todo. Todo. Y el que no tiene al hijo no tiene nada. Y lo que consiga en este mundo aquí se va a quedar. Y no va a ir con el Señor si rechazas al hijo. Todo está en el hijo. Dice la palabra de Dios que en él habita la plenitud de la deidad. En otra versión dice: Dios decidió habitar en su hijo con toda su plenitud. Todo lo puso en el hijo. Y Dios envió a su hijo en un bebito, en un pesebre. Y ese pesebre se convierte en templo. ¿Cuántos tienen un pesebre abierto para el Señor? Dispuesto para el Señor. ¿Saben qué? Una vez vi una película, yo con mis ejemplos, ¿no? Una vez vi una película, muchos la vieron, no es tan vieja esa. Se llama El avión presidencial. Entonces el avión se está cayendo a pedazos, lo explotaron, ya se le cayó un pedazo, se va a caer, está molado, explotó algo allá adentro y están tratando de salvar al presidente, ¿no? Ya saben los gringos que no se la gastan. El presidente colgado a quién sabe cuántos miles de altura y lo van jalando con de Harrison Ford, ¿sí? Y entonces ahí va. ¿Y qué se encuentra el más cercano? Porque el avión se va a caer. El más cercano era un avión militar de carga que andaba por ahí y le llaman: córrete a interceptar el avión que se va a caer, hay que salvar al presidente. Y ahí llega el avioncito, todo viejito, amoladón el avión, pero logran pasar al presidente. Son gringos, pues, denle chance. Logran pasar al presidente de un avión al otro, al avión de carga, ¿no? Y ya llega el presidente fregado y amolado, y cae ahí, y el piloto del avión, y les preguntan: ¿ya está bien el presidente? El presidente está con nosotros, ahora somos Force One, ¿no? O sea, Fuerza 1, el avión de presidencial. Y hasta se paran así los dos, los pilotos, ¿no? Porque ahora el presidente estaba ahí. Y ahora el avión presidencial. Y cuando se van acercando, hay aviones caza así impresionantes escoltando a la avionetilla esa toda fregada, ¿no? Es que el presidente iba ahí. Imagínense nuestra vida, hermano. Cristo habita en nosotros, hermano. Si dispusiste un pesebre humillándote delante de Dios, el Señor vino a habitar ahí. Y ahora la plenitud de la vida de Cristo te ha convertido en un templo para Dios. Y estás unido a Él por toda la eternidad. Apláudele al Señor.